La teoría de las inteligencias múltiples fue ideada por el psicólogo estadounidense Howard Gardner, en contraposición de que el ser humano debe caracterizarse por tener una única capacidad intelectual, ya que según este autor, el ser humano requiere estar en la facultad de fortalecer varios tipos de inteligencia para su adecuada supervivencia y adaptación para desarrollarnos de la mejor manera. Es importante tener en cuenta que la metodología de enseñanza y aprendizaje que encontramos generalmente en las aulas de clase se basa principalmente en dos tipos de inteligencia, que son la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática, pero no siempre se tienen en cuenta las demás capacidades y habilidades de nuestros estudiantes. Pongamos un ejemplo. Existen personas que a pesar de tener excelentes calificaciones y resultados en matemáticas, puede que no les vaya tan bien en ciencias naturales o en biología. Pero esto no es un factor decisivo para conocer la capacidad intelectual o el nivel de inteligencia de una persona. Vamos a conocer los diferentes tipos de inteligencia que existen para poder identificarlas y saber un poco más de cada una. Inteligencia lingüística. Este tipo de inteligencia se basa en la habilidad que tienen algunas personas para comunicarse efectivamente de manera oral o escrita. Aquellas personas que tienen la capacidad de dominar esta inteligencia les suele gustar o interesar mucho leer, contar o escribir libros, cuentos o caricaturas. Además, se destacan por carreras profesionales como periodistas, poetas, escritores, actores, entre muchas otras. La inteligencia lingüística no solo hace referencia a la habilidad para la comunicación oral, sino a otras formas de comunicarse, como la escritura y la interpretación de los gestos faciales. Inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática se identifica en la capacidad del razonamiento y resolución de problemas matemáticos o aquellos que tengan que ver con números o secuencias matemáticas. También está en aquellas personas que se les facilita contar o memorizar números, realizar cálculos mentales mucho más rápido que otras personas. Por lo general, estas personas suelen destacar en carreras profesionales como ingenierías, profesores, economistas y científicos, entre otras profesiones. Inteligencia visoespacial. Las personas que destacan en este tipo de inteligencia suelen tener diferentes capacidades que les permiten crear o diseñar imágenes mentales, dibujar con mucho más detalle que otras personas y ubicarse o desplazarse con mayor facilidad por una ciudad o por un pueblo. Es decir, pueden distinguir entre el sur, el norte, este, oeste. Por ejemplo, aquellas vocaciones o profesiones que destacan sobre esta inteligencia suelen ser pintores, artistas, fotógrafos, arquitectos, ingenieros y conductores. Suelen tener la inteligencia espacial mucho más fortalecida que otras personas que pueden destacar sobre estas habilidades. Inteligencia musical. Tal y como su nombre lo indica, tiene que ver con destacar frente al interés, apreciación o elaboración de la música o ritmos musicales o instrumentos musicales. Aquellas personas que tienen mayor dominio o capacidad sobre esta inteligencia suelen aprender a tocar instrumentos musicales con mayor facilidad. El gusto y el interés por cantar, crear música o letras de canciones. Es importante tener en cuenta que en esta inteligencia destacan profesionales como cantantes, músicos, directores o productores musicales. Inteligencia corporal. Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar diferentes herramientas o para expresar ciertas emociones
son especialmente representativas en este tipo de inteligencia. Por lo general destacan los bailarines, actores, deportistas, ya que estos deben coordinar su cuerpo y el dominio de muchos músculos para realizar diferentes movimientos físicos o estructurar coreografías. Un dato curioso es que los médicos o los cirujanos también destacan en este tipo de inteligencia, ya que ellos tienen que desarrollar su motricidad fina y gruesa mucho más que otras personas. Inteligencia intrapersonal. Este tipo de inteligencia permite comprender y controlar nuestras propias emociones. Por lo general, las personas que tienen este tipo de inteligencia más fortalecidas que otras son capaces de conocer e identificar sus sentimientos, emociones frente a diferentes situaciones. Permiten conocerse a profundidad y están en la capacidad de reflexionar y cuestionar sus propios actos o comportamientos. Suelen preocuparse por estar bien consigo mismos y si hay algún aspecto negativo de sus vidas, lo reconocen y lo mejoran con mayor facilidad que otros. Inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal nos permite identificar o interpretar las emociones, palabras o gestos de otras personas. Es un tipo de inteligencia muy valioso para el desarrollo y fortalecimiento de nuestras relaciones con amigos, familiares o compañeros, ya que esto permite no solo comprender emociones o sentimientos, sino también comprender las situaciones y problemas por las que puedan estar pasando las personas que nos rodean. Algunas de las personas que dominan este tipo de inteligencia suelen destacarse en perfiles laborales como profesores, psicólogos, trabajadores sociales o terapeutas. Inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia se basa en el interés de identificar y diferenciar todo lo relacionado con el contexto de la naturaleza, entornos rurales o urbanos. Habilidad para la apreciación de la flora y la fauna. Además, tienen el interés por el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales. En la inteligencia naturalista, las personas suelen mostrar gran provecho y apreciación por estar al aire libre o aprender en espacios abiertos. Destacan perfiles laborales o carreras profesionales como biólogos, químicos, médicos, botánicos o jardineros. Por último, como hemos visto anteriormente, la teoría del psicólogo Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples nos ha brindado una visión mucho más amplia de comprender nuestras habilidades, competencias y aquellos aspectos en los que vamos a poder mejorar y fortalecer poco a poco. Por último, pero no menos importante, como hemos visto, debemos tener en cuenta que todos estamos en la facultad de fortalecer los 8 tipos de inteligencia. Sin embargo, en algunas podemos destacar más que en otras. Ten en cuenta que ninguna inteligencia es más importante sobre alguna otra. Es de vital importancia comprender que en vez de limitarnos o cuestionarnos por qué no somos tan buenos, en ciertas materias, en ciertas actividades. Nos podemos enfocar en aquello que se nos facilita, que nos gusta o que nos interesa. Próximamente vamos a conocer a detalle cada tipo de inteligencia, sus principales características, en qué se destacan y cómo las podemos fortalecer por medio de diferentes estrategias y actividades.